es un buen momento para sumergirnos en alguno de esos momentos chicos que tanto nos encantan, esos instantes que nos dejan pensando profundamente, cuestionando, sintiendo en lo más hondo que lo que Jimin y Jungkook comparten van más allá de lo que simplemente se podría definir como una amistad. Estos momentos, estas acciones, no son simplemente algo que compartirías con un amigo. Son momentos tan íntimos, tan cargados de una complicidad y una conexión tan genuina, que inevitablemente te llevan a pensar en el tipo de momentos que uno solo compartiría con alguien especial, como con una pareja. Desde el primer capítulo de su programa de viajes, la dinámica entre Jimin y Jungkook no ha sido más que una evidencia palpable de esta conexión tan única. Recordemos cómo ese capítulo inicial nos sorprendió y nos emocionó a todos cuando vimos a Jimin y Jungkook tomados de la mano antes de comenzar sus actividades en Nueva York. Esa simple acción, ese contacto tan natural y fluido, fue suficiente para hacer que los corazones de todos aquellos que seguimos al J-Code saltaran de emoción. No es algo que haces con cualquiera, es un gesto que habla de una comodidad, de una confianza y de una intimidad que solo se comparte con alguien que significa mucho para ti, algo más que un simple amigo. Claro, en aquel momento muchos comenzaron a cuestionar sus intenciones, asegurando que solo salieron a comer juntos porque tenían que grabar juntos, como si todo fuera una simple formalidad. Pero la verdad, como siempre, es mucho más profunda y hermosa de lo que cualquiera pueda decir o cualquier rumor que se pueda esparcir. Ahora que han salido a la luz los testimonios y detalles sobre su estadía en Nueva York, sabemos que sus momentos juntos no se limitaron a las cámaras. Lejos de los ojos del mundo, ambos se dieron el lujo de disfrutar de paseos íntimos, escapadas románticas, donde solo estaban ellos dos, sumidos en su propio mundo, un mundo donde las cámaras no tenían acceso, donde su complicidad floreció aún más. Estos testimonios no solo confirman lo que muchos de nosotros ya sabíamos en el fondo, sino que también sirven para callar a aquellos haters que aseguraban que su conexión era solo para las cámaras. No es la primera vez que se capta a Jimin y Jungkook disfrutando de momentos juntos, solo ellos dos, como si el resto del mundo desapareciera cuando se tienen el uno al otro. Estos momentos, como esta escapada a Nueva York o al restaurante, son tan íntimas, tan cargadas de emociones, que su química es innegable, que no pueden ser simplemente pasados por alto. Son instantes que reflejan lo que significa estar en una relación, esos pequeños detalles que solo compartes con alguien a cual realmente amas. Recordemos también cómo a lo largo del tiempo hemos sido testigos de muchas otras situaciones donde Jimin y Jungkook han demostrado esa misma conexión, ya sea en sus interacciones en el escenario, en entrevistas o en esos momentos más casuales y relajados cuando están fuera del trabajo. Siempre hay algo o una manera en la cual se miran, en la cual se tocan, en la cual se comunican sin palabras, que grita complicidad y amor. Estos momentos, que para algunos podrían parecer pequeños o insignificantes, son en realidad grandes evidencias de la relación tan profunda y hermosa que comparten. Así que sí, es un buen momento para hablar de esos momentos chicos que tanto nos llenan de emoción, que nos hacen soñar y creer en el poder del amor verdadero, porque lo que Jimin y Jungkook comparten no es algo que se ve todos los días, es una conexión única,
un lazo tan fuerte y genuino que solo puede existir entre dos personas que se aman de verdad. Esos momentos que han compartido, tanto frente a las cámaras como lejos de ellas, son la prueba viviente de que su relación es real, es profunda y es algo que solo puede describirse como un amor en su forma más pura y hermosa. Y si hablamos del segundo capítulo, es imposible no destacar la cantidad de momentos cargados de complicidad y romance que nos regalaron. Uno de los momentos más memorables sin duda es cuando están en el yate, donde la química entre ellos se hace palpable en cada gesto, cada mirada y cada toque sutil pero lleno de significado. Primero tenemos a Jungkook, quien no puede evitar dejar sus manos que se deslicen sobre las piernas de Jimin, pasando sus dedos por ella con suavidad y una delicadeza que solo puede interpretarse como una mezcla de admiración y deseo. Es como si Jungkook estuviera contemplando algo que encuentra absolutamente perfecto, como si sus manos estuvieran destinadas a estar ahí, explorando cada rincón de la piel de Jimin, incapaces de apartarse de algo tan hermoso. Para aquellos que han seguido de cerca cada detalle, seguramente recordarán que cuando Jimin fue visto dirigiéndose a Nueva York, algo que llamó la atención de todos fue lo impecable que se veían las piernas depiladas y perfectamente hidratadas de Jimin, tan suaves y lisas que parecían haber salido de un anuncio de cuidado de la piel. Las piernas de Jimin se veían perfectas, brillaban con esa suavidad que solo se logra con un cuidado meticuloso, y al parecer Jungkook también lo notó, pero a diferencia de nosotros, que solo podemos admirar desde la distancia, él tenía el privilegio de poder tocar, de sentir por sí mismo cuán suaves eran las piernas de Jimin. Jungkook tenía ese acceso exclusivo, ese privilegio que solo él tiene, de comprobar lo que nosotros solo podemos imaginar. Esa cercanía, esa conexión tan íntima, es algo que solo puede existir entre dos personas que tienen un lazo mucho más fuerte que una simple amistad. Es el tipo de complicidad que solo se comparte con alguien especial, con alguien a quien amas y con quien te sientes completamente cómodo y seguro. Y claro, esto no termina aquí, ya que Jungkook no se limitó solo a un momento de acercamiento en ese yate. A lo largo de su estancia, vimos como cada vez que tenía la oportunidad, él buscaba acercarse a Jimin, tocándolo, acariciándolo, como si cada momento que pasaran juntos fuera un regalo que él no quería desaprovechar. Esos toques, esas caricias, no son acciones que uno realiza con cualquier persona. Son gestos que hablan de un nivel de confianza, de una conexión emocional y física que solo puede existir entre dos personas que están profundamente enamoradas. Jungkook estaba completamente fascinado por Jimin y se notaba en cada pequeño gesto, en cada mirada y en cada acción que le dedicaba.